8:45 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestro tercer invitado. Se trata del general de la Policía Nacional en Servicio Pasivo, Pablo Rodríguez. General Rodríguez, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, en días pasados manifestaba la preocupación que existe al interior de la Policía Nacional por el reintegro forzado de servidores policiales quienes habrían sido desvinculados de la institución tras haber presuntamente cometido actos irregulares o haber participado en delitos o en conductas, como lo dijo el general Salinas. ¿En qué medida esto es posible debido a fallos judiciales y cómo afecta a la institución, tomando en cuenta que hoy por hoy, lamentablemente, muchos de los efectivos policiales se han visto inmersos en casos irregulares, por decirlo menos? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alexis, estimada Licenia. Hay que tomar en cuenta aquí, creo, dos aspectos muy importantes. Este problema no es reciente. Este problema, en la realidad, ya tiene algunos años y, lógicamente, ya hemos generado anteriormente acciones como para poder ir manejando estas, manifestaciones judiciales que sin duda hay que tomar en cuenta desde dos aspectos importantes. El primero, el aspecto constitucional y legal, y el segundo, el aspecto policial. En el aspecto policial que tuve la oportunidad de poder entender los cuestionamientos que realizaba el señor comandante general, indicaba que existen 286 personas reintegradas. Pero de esas 286 personas reintegradas hay que ir analizando una por una, porque no todas están involucradas en temas que pueden ser relacionadas a temas de carácter delictivo. Hay personas que, de acuerdo al listado, hemos visto que han reclamado sus derechos, ¿no? En el año 2021 justamente está, por ejemplo, el tema del general Víctor Arauz. Uh-huh. Y, y claro, las acciones constitucionales que se llevaron a efecto, pues dieron resultado. Él fue reincorporado por 5 meses y luego nuevamente con un sistema similar al del inicio, pues nuevamente le separaron. Y así hay algunas otras, otros temas que uno va observando y uno se va dando cuenta de que hay cosas que sí amerita una reflexión de parte de la institución policial. Hay temas como, por ejemplo, que uno se va dando cuenta de que se generó el COESCOP, por ejemplo, y se generaron varios aspectos de ascensos de personal policial sin la reglamentación establecida. Entonces, por consiguiente, se vulneraron derechos. O luego de que aparece ya el COESCOP y ya se tiene la reglamentación, que es el reglamento de carrera policial, y en el cual dice que, por ejemplo, la calificación de concepto es una calificación objetiva, más no subjetiva, y volvemos a tener un tema de subjetividad en esa calificación, pues indudablemente están vulnerando los derechos. Ese es un tema que debe tomarse mucho en consideración y claro, desde el aspecto policial, lo que se requiere es un mejor departamento de defensa institucional para que defienda la posición de la institución. Y aquí viene un tema. Hay cosas que dijo también el señor general, eh, comandante general Salinas, sobre la reparación integral. Claro, si es que uno sale favorecido sobre el tema de una acción de protección, pues indudablemente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, conforme también las otras disposiciones legales, van a dar no solamente el tema de la reparación integral, sino pueden en lo posterior generar temas de repetición, temas de juicios por parte de las personas que fueron ofendidas a los oficiales o al personal policial que generó esas acciones, tanto administrativas como de pronto impulsadas judicialmente. Y claro,
aquí viene otro tema, ¿no? Uno es amparado mientras está en servicio activo. Cuando ya está en servicio pasivo, ya el sistema no le protege y uno tiene que contratar los abogados afuera para solventar sus actividades de defensa en acciones netamente que se tomaron cuando uno se encontraba en servicio activo. Y aquí viene otro tema, ¿no? Internamente ellos generan y dicen, bueno, hay un tema de impunidad. Pero claro, hay que tomar en cuenta en los casos que yo he podido analizar de que eh, hay gente que estuvo involucrada en temas de carácter penal y después la justicia penal le indica que no tienen responsabilidad. Lógicamente se cogen de ese argumento para generar la acción de protección y regresar nuevamente a la institución policial. Y claro, en esos casos genera un tema de impunidad, genera un tema de desconfianza ciudadana y claro, también es un impacto en la moral y en la disciplina de la institución policial. Ese desde el punto de vista policial. Pero ahora vámonos al punto de vista constitucional y legal, que ustedes pueden generar muchos debates. Ya he visto temas y pronunciamientos de varios juristas. El doctor Hugo Espín, por ejemplo, se pronunció al respecto. Es una persona que ha trabajado muchísimo en este tema y un gran profesional. Y claro, uno hay que tomar en cuenta estos conceptos. Si la misma Constitución establece que estamos en una Constitución de derechos y justicia, entonces por consiguiente prevalecen esos derechos y justicia. Y luego nos vamos al artículo 3, donde los deberes del Estado. Y uno de los deberes del Estado es justamente garantizar el goce de los derechos. El artículo 6, ¿no? Todos los ecuatorianos gozan de los derechos establecidos en la Constitución. Y luego vamos desde el artículo 10 hasta el artículo 83, que son 74 artículos en donde se especifican todo el proceso de respeto de los derechos constitucionales. Y claro está, si nuestra legislación y nuestras acciones como policías no están enmarcadas en justamente respetar estos derechos constitucionales, indudablemente las resoluciones de las acciones de protección van a ir en el tema de la reinserción de este personal policial. Aquí viene un contexto muy importante porque lógicamente todas las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionales y las nacionalidades y los colectivos gozan de los derechos. Entonces, sí hay que tomar en consideración estos dos aspectos importantes para que uno pueda generar un discurso ante la opinión pública, porque indudablemente hay que ver estos dos enfoques y estos dos enfoques para mí son valederos, pero indudablemente mucho más valedero va a ser y va a terminar es el tema del respeto a la Constitución y a la legalidad. Ese es el objetivo de un policía, justamente respetar los derechos, respetar a las personas, respetar la vida claro, cada una de las articulaciones que se presentan es indudablemente sobre la base de un proceso que se hizo. Ahora, si la institución policial se encuentra en este dilema, lo que tiene que hacer, pues si fue una acción de protección de primera instancia, tiene que presentar justamente sus escritos para que salga a segunda instancia. Y ustedes muy bien conocen de que necesariamente debe haber un tercer conforme para cualquier acto generado en un proceso judicial o también en un proceso relacionado a una acción de protección. Entonces, puede haber un reclamo en ese sentido, pero indudablemente la institución policial tiene que respetar las disposiciones de los jueces constitucionales y conforme a derecho tiene que también presentar las acciones correspondientes para generar estos reclamos y estas acciones que necesariamente desde el punto de vista de los oficiales, indudablemente generan, como les decía, un impacto en la moral y en la disciplina policial, porque no hay forma de que uno pueda dar una disposición y a lo mejor esa disposición fue arbitraria y vulnera los derechos de las personas,
pues indudablemente van a encontrar en las acciones constitucionales la respuesta adecuada y correcta. Eso ¿Cómo, es lo que podría cómo está, manifestar. general? Buenos días. Hay una inquietud que es recurrente en la ciudadanía, incluidos medios de comunicación, y tiene que ver con, digamos, requisitos mínimos, como por ejemplo las pruebas de confianza o el uso del polígrafo, como para que puedan ciudadanos incorporarse a la fuerza pública. ¿Esto sigue siendo recurrente? ¿Se dejó de hacerlo? ¿Desde cuándo? Y si deberían nuevamente volver a utilizar estos mecanismos o incluso algunos otros nuevos que capaz yo no sé que existan para la incorporación o reincorporación en este caso de estos señores. A ver, el sistema institucional conlleva varias etapas de procesos de selección primero y luego de procesos de una tamización del personal. A lo largo de la carrera institucional, en cada ascenso se realizan estas pruebas, ¿no? Hay pruebas mucho mejores, sí, indudablemente, y ya el nuevo reglamento de carrera policial justamente establece eso. Hay las pruebas de confianza que conllevan cuatro aspectos, que es el tema toxicológico, el tema psicológico, el tema de las pruebas del polígrafo, pero lo más importante es el tema socioeconómico. Ese es el más importante. Recordarán ustedes que en años anteriores, inclusive para el tema de los generales, nosotros pasamos por un proceso de un informe especial de Contraloría Ujú. donde se evidenció todo el patrimonio que se tenía, que indudablemente muchas de las personas se sorprendieron, decían, estos generales, ¿cómo van a tener un patrimonio de 600, 700 mil dólares? Y después uno comparaba con el proceso de los generales de las Fuerzas Armadas, almirantes y todas las personas, y estaban en el promedio, estaban en ese promedio, en realidad. Entonces, generaron estas acciones y claro, sí salieron tres personas que estaban en servicio activo en ese tiempo con indicios de responsabilidad penal. En el personal policial pasa lo mismo, pasa de idéntica manera. Ellos tienen que hacer las pruebas de control y confianza, pero también tienen que hacer este examen socioeconómico. Ahora, hay nuevos mecanismos como el tema de unas pruebas de estrés de voz que son mucho más eficientes que las pruebas de control y confianza en relación al polígrafo, por ejemplo. Estas pruebas de estrés de voz se generaron internamente en la policía para que ya se vayan optimizando y adquiriendo, y claro, indudablemente pueden ya a lo mejor estar practicando estos procesos, porque lógicamente estos equipos por lo general tienen fuerzas policiales como la colombiana, como Estados Unidos, Europa, y claro, de acuerdo a la cooperación o si hicieron el trámite correspondiente, ya de pronto también tiene la institución policial. Pero vuelvo a repetir, para mí el examen más eficaz, porque una prueba de polígrafo, una persona que está con un problema familiar Ujú. puede fallar. Una persona que está con un problema de divorcio, por ejemplo, y en ese momento está en un trance psicológico, puede fallar. En cambio, si hacemos una verificación de sus bienes a través justamente del examen socioeconómico como tal, y no solamente inmerso el servidor policial, sino inmerso sus hijos, su esposa, su madre, su padre, sus hermanos, entonces ahí uno va a encontrar mucho más material como para Ujú. poder determinar todas estas acciones. Y es fácil y notorio. A veces uno ha observado, y ahora que estoy en el servicio pasivo, observo gente que tiene hasta menor grado que uno y que de pronto son empresarios y uno no puede dudar de eso, sino hasta cuando se genere un proceso de verificación. Porque lógicamente también puede tener a la par la esposa una actividad económica que de pronto le pueda dar una mejor condición. Pero sí es necesario generar estos cambios en relación al mecanismo, porque
vuelvo a repetir, el tema del polígrafo se han hecho, hemos pasado, pero el tema mucho más fuerte para mí y más consistente es un examen socioeconómico donde realmente uno se determine su tema patrimonial a través de un examen exhaustivo de todo lo que se ha pagado, de todo lo que ha adquirido, porque muchas de las ocasiones uno observa que hay temas importantes relacionados a la adquisición de bienes, ¿no? Claro. Y claro, entramos a un cuartel policial donde una persona tenga un vehículo de 150.000 dólares, entonces uno ya comienza a pensar mucho más en ese tema. Muy Entonces amable, es general. importante eso. Sí, sí, muy interesante las recomendaciones que usted ha planteado, general Rodríguez. Le queremos agradecer por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, general.